¿Tienes la guitarrita? Tócame algo, Sam. Y ahora recibimos a Lale González con sus secretos de alcoba. Bueno, ¿qué tal, Lale? ¿Cómo andamos? Bien, con voz de Manolo, pero bien. Sí, voz de Manolo ahí, potente. Hola, Está de ¿qué tal? despedida de soltera 48 horas. Mira cómo lo tengo. Bueno, ¿quién traemos hoy? Porque hoy tenemos un personaje bastante curioso, ¿no? Alguien... Es que ya sabéis que tengo mi puntazo artista. Traigo a Frida Kahlo. Creo que a la audiencia le va a gustar y a vosotros más, que la última vez os dejé con la boquita abierta, ¿no? Sí, hombre, porque ¿Estabais más callados? Fue una sorpresilla. No esperábamos tanto de la Mata Hari. De la Mata Hari. Bueno, pues hoy tenemos a Frida Kahlo, un personaje que, bueno, se puso de moda hace un tiempo, sobre todo en camisetas y en cositas así decorativas. Made in México, ¿no? Total. Una mujer que está un poco marcada, ¿no? Por las cejas, dices. No, hombre, por favor. Necesitamos una pinza de depilar. Tiene la persiana que quiera. No, digo marcada por el maltrato, ¿no? Por la tragedia. Por la tragedia, sí. Tragedia, esa es la palabra. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues vamos a poner un poquito, como siempre hago, en antecedentes y a ver si os gusta este personaje que no solamente como artista, sino como mujer marcó un antes y un después que todavía sigue siendo un mito, exactamente. Fijaros que yo iba a decir no dejarme hablar mucho hoy, pero veo que tengo que hablar, ¿no? Sí. Con la voz de Manolo. Bueno, pues cuento un poquito. A ver, ¿dónde nace esta chica? Pues nace en México y nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, ¿vale? Nacida de padre inmigrante de origen alemán y llegó a México y con 19 años de edad el padre. Se casa, tuvo 2 matrimonios, su padre. La primera fue María Cardeña y tuvo 2 hijas, María Luisa y Margarita, y en el alumbramiento de su segunda hija, Margarita, pues falleció la madre, ¿vale? Él era empleado de una joyería que se llamaba La Perla y frecuentada por la alta sociedad del Porfiriato. Y después de esta primera señora, pues conoció, bueno, una compañera de esa joyería y se casó con ella. Y con ella tuvo 4 hijas. Frida era la tercera. ¿Qué ibas a decir? No, vaya. Cuestión es que, bueno... bueno, era época de esas cosas, de está tener claro familias que, numerosas. Exacto, pero está claro que el hombre no aportaba el cromosoma Y, solamente el XX, ¿no? Lo hemos dejado claro, ¿no? Nada más que sabía hacer niñas. Exactamente. Pues es en México donde Guillermo, que se llamaba el padre de Frida, se inició como fotógrafo. Y también era el oficio de su segundo suegro. El primero ya no encontraron nada del primero, ¿vale? Antonio Calderón, que era el abuelo de Frida. Y pues bueno, la fotografía hizo de él, pues dejó la joyería e hizo de él, pues su base económica de la familia. ¿Qué se ganaba el padre la vida? Pues haciendo fotos de monumentos, porque lo contrató el presidente de México, en este caso. Entonces, pues él era el fotógrafo oficial para después en los libros de historia y demás, ¿vale? Cuento un poquito por delante porque vaya a ver cómo ella cogió y se cogió de toda esa parte, ¿no?, artística. Entonces, pues, el padre, he de deciros que sufría epilepsia. Entonces, Frida lo acompañaba a la hora de revelar
como antiguamente se revelaban las fotografías en los laboratorios. Los cuartos oscuros. Exactamente, con las luces rojas que se ven en las películas, para que su padre, si tenía una crisis, pues no le cogiera solo. Pasa palabra. Y ahí ella, pues bueno, le encantó, digamos que su primera incursión artística con las fotografías del padre. A raíz de este trabajo del padre, el padre llega a ganar muchísimo dinero como fotógrafo oficial y se compran una casa, que es la que habéis visto en la película última, que es la que hace Salma Hayek, que se llama La Casa Azul. Es una casa, bueno, como veis, pues el azul, este típico... griego, ¿no? Sí, bueno, que en este caso estaría en México, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy característica esta casa porque después va a ser como el epicentro de toda la historia, personas, personas políticas y demás de México, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues como todo lo que sube, baja. Es obvio. Y entonces, pues bueno, como debido pues a la Revolución Mexicana, pues el padre deja de ser fotógrafo y tiene que volver a trabajar, pues en este caso no en la joyería, sino como retratista de personas. Entonces esto era nuevo para él, porque anteriormente, como ya os he comentado, fotografiaba edificios. Y Frida, en este caso, aparte de auxiliarlo cuando tenía una crisis de epilepsia, pues ella pintaba con color la fotografía. Ajá. Tenemos que cambiar un poquito el chi hace 100 años. Claro, sí. ¿Sabes? Sí, porque antes, bueno, se pintaba. Mis padres tienen fotos coloreadas. Claro. Coloreadas. Además salían muy chulas. Y con el tiempo se ponen más chulas. Sí, se oscurecen y se ponen sepia, ¿no? Así le dan un aspecto envejecido. Pues bueno, hasta ahí estupendo. ¿Qué le pasa a Frida a los 6 años? Pues que enferma de poliomielitis, lo cual pues a ella le deja una secuela física en su pierna derecha que la hace mucho más delgada y algo más corta y menos desarrollada. Entonces pues es propicio las burlas en el colegio y demás hacia ella. ¿Qué es lo que la incentiva al padre? Pues a ejercitarse pues con la bicicleta y que no sea una niña mermada y con físicamente pues impedida, ¿no? Frida pues siempre ha destacado por ser una niña muy alegre, pizpireta y también muy rebelde. De las 4 hermanas la peor. Un grano en el culo. Una niña diferente, que no se vio mermada por esa limitación física, me parece estupendo. En el 1922 ingresa en la Escuela Nacional, que preparatoria, que significa que no es una escuela de EGB normal y corriente como podamos entender ahora al uso, sino tenían un ámbito educativo donde bullían las ideas avanzadas y de la Revolución Mexicana. Y ella estaba feliz como una perdiz allí porque, os he dicho anteriormente, era muy rebelde. Y eso hasta el final de sus días le caracterizaba. Pues en esa escuela Frida tuvo a 2 maestros de artes de dibujo, Luis Serrano, de modelado y otro llamado Fidencio. Anda que mi madre me pone Fidencio de verdad. Se llama igual que el vino del Mercadona. Digo. Así. Sí. Pero bueno, de momento Frida no mostraba ningún interés por la pintura ni nada. Ella iba a su aire como buena niña de 13, 14 años. Pero sí lo que apuntaba a manera es ese empaparse de esas ideas políticos revolucionarias, ¿no? Como he dicho anteriormente. Durante los años que estuvo en esta escuela un poquito especial, se llega un momento en que la escuela, hemos de decir y he de puntualizaros que las escuelas eran masculinas por un lado y femeninas por otro. Pero en esa época, pues mientras ella estaba estudiando, pues se vuelve mixta y de una generación de unos 2.000 alumnos masculinos solo había 35 chicas. Ella era, pues bueno,
mostrar como si fuera la más, ¿no? Y ella, pues, no solamente por su carácter, sino por esa invalidez, pues siempre era súper conocida. ¿Qué más contaros de ella? Pues bueno, ella tenía un lenguaje chispeante, siempre le ponía motes a los profesores, a los compañeros, y el carácter de Frida no tenía nada que ver con el de su padre, que era, como yo suelo decir, metido para adentro. Súper tímido, taciturno, reservado, aparte de ser inmigrante, ¿de acuerdo? Frida se unió a un grupo estudiantil denominado los Cachuchas, integrado mayoritariamente por varones y que les unían la amistad, y todos empujaban pues a esas ideas revolucionarias de México. Y ellos todos eran bilingües y tenían una formación cultural bastante importante. Como si ustedes habéis visto la película de Frida Kahlo. No, todavía no, la tengo pendiente. La de Salma Hayek. ¿Y tú, Yuyu? Yo he visto trocitos. Es una película muy larga, pero es súper emocional. En esta película, contaros, ella viaja con un amigo suyo y que era su novio, entre comillas, porque descubre con él ese sexo, es el chico, el Gómez Arias, y se monta en un autobús y tienen un accidente espectacular porque lo arrolla un tranvía, destruyéndolo por completo. Al novio no le pasa nada, pero ella, el pasamanos de metal, atraviesa a Frida por la cadera, fracturándole el hueso pélvico y sale por la vagina. Ay, por Dios. Ya te estoy haciendo spoiler, Ayla. Sí, sí, totalmente. La colisión no solamente le ocasiona 3 fracturas de la columna vertebral, sino clavícula, costilla, le descoyunta el hombro, la pierna que tenía corta por la poliomielitis sufre 11 fracturas, más una dislocación del pie. Bueno, lo del pie es lo de menos. Hombre, imaginaros el pasamano que te la sale por la destrozó, vagina, la destrozó. La destrozó. Y lo peligroso de esto fue cuando hay una fractura de pelvis, sabéis que la pelvis no se puede Escayolar, exacto, esa es la palabra. Porque como es cóncava, tú no puedes escayolar eso. Eso solamente se cura con reposo y hay mucho riesgo de muerte porque ahí en la pelvis se alojan, bueno, como en todo, muchas ramificaciones. Nerviosas. Exactamente. Y puede producir estoy espesita hoy, ¿eh? Si es que viene, me ha faltado la ni, me ha faltado si te la ha pegado muy grande, el colacao, con el puente, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Los puentes de Madison. Pues bueno, que es muy complicado. En la película sale, y ya no te hago más spoiler, compi, ella totalmente escayolada, nada más que le faltaba la pestaña, nada más, exactamente, ¿no? Claro. como a los dibujitos, la ¿no? ceja, la ceja. Exactamente. Pues bueno, pues en esa las cejas no tenían. No había escayola. No había escayola para eso. En ese tránsito, cuando ya está en la cama, que bueno, dura meses y meses y meses, ahí le deja su novio, el Gómez Arias. Imaginaros qué noviete, ¿no? Hombre. Diciendo que sus padres lo llevan fuera del país para estudiar se lo veía venir. y esas cosas. O sea, un pringao, totalmente. Pues bueno, a lo largo de su vida, Frida fue operada en múltiples ocasiones y algunas de ellas pues desastrosas, con largas convalecencias y secuelas súper graves. Y para que veáis como dato anecdótico, utilizó alrededor de 25 corsés como correctores de postura a lo largo de su vida. Casi nada. Madre mía. Eso no la aguanta cualquiera. No. No la aguanta cualquiera. Tuvo 3 embarazos, que ahora contaré con quién. De ellos todos acabaron en aborto. Está claro que es por su tragedia de ese accidente, porque lo tuvo con 18 años, o sea que imaginaros, en plena ya le quedó juventud, para toda la vida. esas secuelas a nivel
a nivel de mujer, ¿no? Y después, pues durante su última etapa, pues también la criatura, la pobre, pues se le amputó parte de la pierna derecha que ya tenía malita. Ya te lo decía yo al principio, que el pie era lo de menos. Porque yo un poco la historia sí la sabía. Qué lastimita. Y sabía que esta mujer no vea. Pues bueno, fue a raíz de esa convalecencia tan larga, pues observó que su padre tenía una caja de pinceles y le pide pues el aburrimiento que la comparta. Y a raíz de ahí, pues el padre habla con un carpintero y le hacen un caballete ajustado pues a su posturilla. Exactamente, que la postura era en horizontal. Entonces, pues ahí encuentra ella una vía de escape normal y de supervivencia pues a esos dolorosos esos dolores extremos y a esa y que con 18 años estés postrada en una cama durante años, eso es muy difícil de gestionar, chicos, y lo sabéis. Hombre, claro, es que no solamente es la parte física, es la parte emocional. Mental. Claro. Entonces, pues bueno, eso la marcó de por vida y es obvio, y sus obras son la influencia, una vez que ya hace todas sus obritas, alardeito yuyu. Vale. Que ahora diré, pues bueno, apuntaré unos cuantos de nombres, ¿no? de sus obras. Ella hace mucho, empieza con autorretratos, que son los que veis en los documentales, típicos, con todos sus atrezos y mexicanos, porque ella es una gran defensora de la cultura mexicana, auténtica. Y evidentemente eso la acompaña no solamente en su obra artística, sino también ella se vestía, que es lo que tú decías, alusión, Yuyu, esas camisetas, ¿no? Sí. O quizás yo voy más allá, sabéis que los mexicanos son el Día de los Difuntos, para ellos es una gran fiesta, y no puede faltar una Frida, ¿no? Sí, ¿Habéis visto? Sí. Bueno, y aquí hemos estado el Día de los Difuntos, y con las Catrinas, ¿no? Y con las flores que ella se ponía y demás. Pues eso la han catapultado hasta el día de hoy. Frida empieza a frecuentar los círculos artísticos y sociales de México, y a través de, como era de rebelde a nivel político, pues a través del comunista cubano Juan Antonio Mella y una fotógrafa italiana, Tina Modotti, conoce a Diego Rivera. Este también sale en la película, que no, por supuesto. Diego Rivera era un artista de murales, grandes murales gigantes. Y como era un referente en México, no solamente por sus ideas políticas revolucionarias, sino por su obra, ella lo busca un día para mostrarle si su pintura es apta o si es buena, ¿de acuerdo? Y él le dice que sí, que se dedique a pintar y que tiene vocación de artista. Y entonces su relación se estrecha y se vuelve un asiduo a la visita a la Casa Azul. Es decir, que Frida tenía 23 años y Diego Rivera tenía 20 años más que ella, aproximadamente. 43. Vale. Entonces, pues bueno, entre ellos se crea una conexión próspera. Y he de decir, y una puntualización aquí con mi compañera, que esa conexión a lo largo de su vida llega a ser muy tóxica. Sí. Como todos. Yo creo que esa es la parte que más la gente sí, conoce. Bueno, que es la que la gente conoce, exactamente. Es más, hasta su madre, cuando se casaron, bueno, ellos se casan, y su madre la califica en la unión como la boda entre un elefante y una paloma. Imaginaros el símil que hace, ¿no? Como diciendo, madre mía. Tenían que ser muy diferentes los dos. Sí. Bueno, aparte, Diego era una persona grandota, y Frida, como Salma Hayek en la peli, es pequeñita, como buena mexicana. Y recortadita, ya que la vida la ha recortado un poquito. Pues bueno, en este caso Diego, cuando se casa con Frida, pues ayuda a la familia a esas carencias económicas que
bueno, que pasa la familia por la época que está atravesando México, que es de la revolución, ¿no? El padre, de pasar al todo, como he dicho antes, vende el mobiliario, vende casi todo de su casa, y gracias a Diego, su marido, pues salvan ese, bueno, vuelve la casa a ser como un centro de unión, en este caso cultural, ¿vale? Me falta el colacao, jefe. Bueno, porque Diego es el que paga la hipoteca, ¿no? Sí. De la Casa Azul, y por eso la pone a nombre de su esposa. Exactamente, para que fuese Frida totalmente la propietaria de la Casa Azul. Y Diego está en su punto álgido de su carrera como artista de murales, y cuando se casan, pues ellos pasan unos 3 años fuera de México, a Estados Unidos, Nueva York, Detroit, porque a él lo contratan para pintar en el Rockefeller Center, como lo más. Lo que pasa es que a él se le va un poquito la pinza, compañeros, en el ámbito político, y antepone sus ideas políticas. Como buen artista, digamos, es un reivindicativo de la política a través de sus pinceles. Y claro, en Estados Unidos pues no están por la labor, y vuelven a México de nuevo en el año 32, primero porque se muere su madre, y segundo porque, por lo que os he comentado antes. Diego y Frida tienen una relación totalmente compleja en este caso, no solamente por esa pasión que ellos tenían, sino también, como lo he dicho, por esos ideales revolucionarios hasta el extremo. Ambos estaban afiliados al Partido Comunista de México. Y a la larga, pues Diego expresaría sus diferencias y sería expulsado de la organización alineada a la Unión Soviética. Por su parte, pues Frida dejó testimonio por escrito en su diario de su adhesión a la Revolución Rusa, y colgó a los pies de su cama las imágenes de Marx, Lenin y Mao. O sea, que casi nada, la chiquinina era comunista al máximo, vamos. De armas a tomar. Llegó el caso que la actitud de Diego, como he dicho antes, pues era la de un animal político, así lo definían. Y entonces, pues bueno, escribía con asiduidad pues textos sobre arte y política. Eso le hizo pues mermar su estatus social, ¿no? De artista. Ellos estaban en la creen de la creen, no solamente su casa era el epicentro pues de fiestas, de un montón de políticos revolucionarios, etcétera, etcétera. Hubo, fijaos, hubo un personaje pues que lo conoce todo el mundo, entre los años 37 y 39, que aquí ya estábamos en la guerra civil, en la cual era León Trotsky, perseguido por Stalin. Estuvo en su casa un poquito antes hasta de morirse, porque se fue, y ahí Frida tuvo un amorío con Trotsky. Anda. Sí. Cuando al año después pues fue asesinado por un comunista español y agente de Stalin. He de decir y deciros de la relación de Frida y Diego, pues que no solamente era apasionada y creativa, sino que Diego era una persona promiscua. Ah, vale, que ella tuvo así una aventura con Trotsky, pero que él tenía varias. Muchísimas. Vale. Es más, ella identificaba en su diario que hasta más de 20 en algún momento puntual de su vida. Ella, ojo, he de decir, y eso le plasma muy bien la película, cuando la veáis me contáis, de que ella aceptaba a Diego tal como era. Y ella, pues, no por pagarle con la misma moneda, sencillamente porque ella no solamente se lió con Trotsky, sino con varias personas más, mujeres y hombres. Ella tenía relación homosexual y heterosexual. Vamos, que ella era bisexual, básicamente. Efectivamente. Frida, bueno, soportaba, entre comillas, sus escarceos amorosos, hasta que él, Diego, se lió con su hermana, la pequeña, la que tenía un vínculo más estrecho con Frida, y eso hizo que se divorciaran.
Imaginaros. Porque he de deciros que Diego normalmente se liaba con todas sus modelos desnudas, porque él para los murales utilizaba modelos del natural y la carne para él era fácil. No se podía aguantar. Y lo de la hermana pues le marcó un antes y un después y se divorciaron. Pero como debía de ser ese apego emocional, ¿no? Que muchas veces has hablado, demás, pues al cabo del año volvieron a casarse. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Bueno, pero se convirtieron en una pareja abierta. Sí, ahí dejaron por escrito, ¿no? Sino, como tú dijiste en los últimos capítulos que has estado, lo mismo, de que todo por escrito y que todo sea consensuado. Entonces ellos tenían relaciones abiertas, que a él no le importaba en las homosexuales, pero en las heterosexuales, ojo, que mi mujer está con otro, ¿no? Ahí estamos con el machismo, claro, escocía un poquito, ¿no? Pues durante largo periodo la crítica cultural enfatizó la idea de que Frida había sido una artista marginada en su época. No fue así, y yo vengo aquí a poner los puntos sobre las IES. Cuidado. Y que el reconocimiento le llegaría después de su muerte. No es el caso. Frida tuvo mucho reconocimiento a nivel artístico, que fue similar y equilibrado con el político. Y lo que sí es cierto, que todo el mundo la conoce porque décadas después el boom que se llama la fridomanía, que hoy por hoy la seguimos teniendo, sí. En el cual pues su vida alcanzó un alto aprecio, pues a modo de Pablo Picasso, Kandinsky, Paul Klee, es decir, lo más de lo más, digamos, del arte europeo. Y las dos lecturas son totalmente aptas, tanto las exageradas como las no tanto. Entonces su obra sí que es verdad que se cotizó muchísimo décadas después. Y Frida no solamente participó en exposiciones mexicanas, tanto individual como de grupo. Hoy me ha salido un gallito, ¿no? Sí. Gallito mexicano. Gallito. Ya mismo vamos a estar en la feria, Yuyu. Ya mismo ha sonado. Ha sonado feria a las moneditas de cuando le echaba ahí a los niños, ¿no? A los coches locos, exacto. Y participó también en muchas exposiciones fuera, es decir, en Estados Unidos, Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después, en el año 43, ella comienza a trabajar como maestra de la Escuela Nacional de Pintura en México, Escultura y Grabado, que se llamaba La Esmeralda. Y pues bueno, un añito más tarde, pues aquejada de esos dolores y de esas millones y millones de cirugías, pues dejó de poder asistir a la clase presencial, y sí, en el caso de algunos alumnos, les daba en su casa, en una silla de ruedas, en el cual esos alumnos han sido posteriormente reconocidos como los fridos. Fridomanía, los fridos, ¿eh? Y aparte ahora pues traigo pues uno de los pequeños obras de algunos nombres de sus obras, en la cual deja constancia de esa amargura emocional desde los 18 años que sufre el accidente y después su posterior relación con Diego, ¿no? Su marido. Pues las dos Fridas, no tengo que decir más nada, ¿no? ¿Entendéis? La columna rota, Hospital Henry Ford, unos cuantos piquetitos, el venado herido, Diego y yo, Diego en mi pensamiento. ¿Qué os quiero decir con esto? Y yo os hablo como artista. Pues que el artista es un mero merecedor de sus emociones. Siempre plantea las emociones en cualquier obra, ya sea música, arte, literatura, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis reflejado. Y bueno, los últimos años de Frida son años bastante tortuosos para el artista, porque las constantes recaídas de salud y por su proximidad de la muerte. En el año 50, pues permanece prácticamente todo el año convaleciente en un hospital a causa de una infección derivada pues de un negligente injerto de su columna, porque eso sí, ella no se negaba, que tú me tienes que operar, pues tú me operas. Ella no decía que no. Y en el 54, pues ella ya no tendrá más alas para volar.
Los dolores y el desánimo pues la sobrellevan a sobredosis de opiáceos para calmar un poquito el dolor. Y así, bueno, así está pues hasta su muerte. Ella fallece a los 47 años de edad. Os voy a hacer spoiler otra vez con la película. Porque es que no me puedo. Ya está contada, ya está contada. Venga, hazlo. Ella va en una última exposición en su cama, postrada, ahí, con dos narices. Sí, sí. Y una exposición suya, que ya no podía ir aquejada por los dolores, pero ella dice, ¿cómo que no puede ir? Le dice a los enfermeros que la lleven literalmente en su cama de su casa y ahí la plantan en medio de la exposición. Ole. Imaginaros qué fuerza de voluntad, qué autoestima, ¿no? Y que, bueno, para mí es una mujer que ha marcado mucha fuerza interior, sí. Es obvio. Y dale un poquito más para abajo. Te ha traído el Flogoprofen. Flogoprofen. Pues bueno, haciendo acopio a lo que os he dicho, solamente, bueno, hay 2 películas hechas de su vida. Una de ellas que se llama Frida, Naturaleza Viva, en el año 85, en el cual obtuvo un Oscar de México. Y la que os he incitado y os he hecho spoiler es la de Salma Hayek, que fue galardonada con 6 premios Oscar, incluido a la mejor actriz. Y también una distinción en los Globos de Oro y los premios BAFTA del Reino Unido. Y por supuesto que Frida queda como un referente cultural no solamente en México, sino a nivel de icono feminista, porque sí que era muy feminista, y un referente para los jóvenes, como se llaman ahora, millennials, en la búsqueda de su propia identidad, con un estilo de vestuario y maquillaje, como he dicho al principio, y así una explotación comercial de su imagen hacia el día de hoy. ¿Quién no identifica a Frida Kahlo en esas cejas, en esas flores en la cabeza, ¿no? Etcétera, etcétera. Y poco más. Bueno, y aparte os voy a decir solamente sus frases de despedida para despedirme yo también de esta gran mujer. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Eso puso en su diario y así fue. Se quedó para siempre. Uy, mira, se me han puesto los vellos de punta. Bueno, habéis estado igual de callado. ¿Qué os pasa? Que os sorprendo últimamente hasta con mi voz de gallito. No, hombre, lo que pasa es que son personas interesantes que empieza siendo como un poquito de jajajiji, pero conforme te vas metiendo en la historia, ¿no? Os gusta pues que siga, vas ¿no? viendo que hay una vida, que hay Claro. un interés y una historia, Claro. y al final entra el trapo. Pero vamos, Bueno. que tú has venido dispuesta a hacer spoiler, y eso ha venido, y eso ha venido tú a hacer spoiler. Vamos, yo esta noche me veo la película sí o sí. Es muy bonita, sale, bueno, los colores que caracterizan a México, ¿no? Esos azules, esos rojos, esa cultura de los difuntos, esa pasión que ella tiene desde los 18 años por ser una adolescente y la marca, como tú bien has dicho, Yuyu, esa trágica, ¿no? Hasta el final, pero ella vive intensamente todo lo que le dejan, claro. Ya. Entonces me parece una mujer que le echa huevo a la vida, Sí, con sus limitaciones desde los 6 años con la poliomielitis y no ha pasado desapercibida en la historia. No, desapercibida te puedo asegurar que no. Que no. Como ha todas las pasado. mujeres que traigo en esta sección. Hombre, claro. Bueno, pues llegamos al final de la historia y de esta sección que hoy pues nos hemos divertido mucho, ¿no? Sí, con sobre tu- todo de mi voz, ¿no? Sí, te lo iba a decir, sobre todo los pollitos. Pío, pío. Segunda ficha, 2 por 1. Bueno, Lale, muchas gracias por A ti siempre. acudir a la cita y Aida, desde luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos, el vuelo del pingüino sigue.